Fort Dix bullía de actividad mientras los reclutas entrenaban y se preparaban para la guerra. Entre la multitud de aspirantes a soldados, Lorenzo destacaba con su uniforme verde oliva, con el sudor corriéndole por la frente mientras se esforzaba en otra serie de flexiones. La voz del sargento instructor resonaba en sus oídos, dando órdenes como una ametralladora. Una más. Tú puedes, gusano. 1. Los demás reclutas a su alrededor gruñían y gemían, pero todos sabían que ese entrenamiento era necesario para prepararlos para las condiciones infernales que podrían enfrentar en el campo de batalla. Tras las flexiones, venían las interminables vueltas alrededor del campo de desfiles, sus botas golpeando al unísono la tierra compacta. Les ardían los pulmones, pero seguían corriendo, impulsados por la certeza de que sus vidas y las de sus compañeros dependían de su destreza física. A continuación, se dirigieron a la pista de obstáculos, donde treparon muros, se arrastraron por trincheras fangosas y escalaron cercas de alambre de púas. La voz del sargento los seguía como un entrenamiento implacable, llevándolos al límite y más allá. Muévanse, gusanos. Dejen de quejarse y sigan adelante. 1. El corazón de Lorenzo latía con fuerza mientras recorría la traicionera pista de obstáculos, sus músculos ardían, pero su determinación permanecía inquebrantable. Saltaba por encima de los muros de madera con facilidad, su cuerpo se movía casi automáticamente gracias a las interminables horas de entrenamiento. El barro salía disparado de sus botas mientras corría a través del lodo que le llegaba hasta los tobillos, respirando con dificultad. El alambre de púas se cernía sobre él, pero no dudó, deslizándose por debajo con destreza. El sargento instructor William observaba desde la distancia, con la mirada atenta y perspicaz. Tomó nota mental de la agilidad y tenacidad del recluta. Eso es, gusano. Sigue moviéndote, ladró, pero había un matiz de aprobación en su voz. 1. Lorenzo escaló el último muro y se desplomó al otro lado, jadeando. Su uniforme estaba cubierto de barro y sudor, pero una sonrisa feroz iluminaba su rostro. Lo había logrado. Había superado la carrera de obstáculos una vez más. El sargento William se acercó y se detuvo frente al recluta jadeante. Tienes potencial, muchacho, dijo con voz áspera pero no cruel. Te estoy observando. Si sigues así, veo un futuro como suboficial o incluso como oficial en tu escuela de oficiales. 6. El pecho de Lorenzo se hinchó de orgullo, pero solo logró esbozar un saludo cansado. Gracias, señor, exclamó entrecortadamente. No me decepciones, gusano, ladró el sargento instructor por encima del hombro mientras pasaba al siguiente recluta. Lorenzo jadeó y se sentó mientras revisaba sus atributos en la interfaz del sistema. Si bien sus estadísticas ya superaban las de cualquier joven sano y fuerte, el riguroso entrenamiento en el campamento, sumado a la estricta disciplina incluso durante las comidas, había incrementado gradualmente sus atributos en más de 10 puntos. Su atributo de resistencia, en particular, había alcanzado la notable cifra de 13 puntos. 2. Lorenzo podría haber continuado entrenando, pero necesitaba mantener la farsa de estar cansado, ya que sentía que había rendido excepcionalmente bien. Al fin y al cabo, había estado entrenando sin parar desde la mañana hasta la noche, con solo breves descansos. Al echar un vistazo a Max y Patrick, los vio esforzándose durante sus ejercicios, con los cuerpos flácidos y exhaustos, como cualquier otro recluta nuevo. 2. Con el paso de las semanas, el desempeño de Lorenzo en el campo de entrenamiento siguió impresionando a los distintos sargentos instructores. Además de otros pocos reclutas que demostraron determinación y gran resistencia, era evidente que Lorenzo destacaba entre los demás. Su puntería era excepcional, lo que le valió el apodo de tirador de élite entre sus compañeros, y durante las pruebas de liderazgo demostró dotes naturales de liderazgo. Los instructores se percataron de sus habilidades y comenzaron a considerarlo como un posible candidato para la Escuela de Candidatos a Oficiales, OCS, a pesar de no tener un título universitario. Los sargentos instructores observaron cómo Lorenzo sobresalía en todos los aspectos del entrenamiento, desde la resistencia física hasta el manejo de armas de fuego. Durante las evaluaciones de liderazgo,
tomó las riendas de sus compañeros con naturalidad, guiándolos a través de los obstáculos y velando por la seguridad de todos. Su aguda inteligencia y adaptabilidad brillaron con luz propia, y los instructores no pudieron evitar percatarse de su potencial. En el comedor, Lorenzo, Max y Patrick se sentaron a la misma mesa, junto con Leo Harley y Robert Mackenzie. Los 5 apenas hablaron entre sí, solo intercambiaron miradas breves mientras empezaban a comer. El ambiente en la sala era similar, los demás reclutas comían en silencio o mantenían conversaciones mínimas. Tras terminar de comer, todos se levantaron de la mesa y se dirigieron a sus respectivas zonas para devolver las bandejas y los cubiertos, limpiándolos cuidadosamente antes. La camaradería que solía surgir durante el entrenamiento brillaba por su ausencia a la hora de comer. Después, regresaron a sus barracones, cada uno concentrado en preparar su cama para pasar la noche. El cansancio del día les pesaba mucho, y sabían que mañana les esperaba otro día agotador de entrenamiento. La hora de apagar las luces se acercaba rápidamente, y cada segundo de descanso contaba si querían superar esta dura prueba. Maldita sea, no soporto a ese Howard, gruñó Patrick mientras se tumbaba en su litera. Se pavonea como si fuera mejor que nosotros, solo porque se unió hace unos meses. Ya lo creo, asintió Max, sacudiendo la cabeza. No entiendo por qué los instructores lo dejan entrar aquí. Apenas suda durante el entrenamiento. Lorenzo sabía que hablaban de Howard Johnson, pariente de un oficial de alto rango en Fort Dix. No era ningún secreto que muchos reclutas lo despreciaban por su aparente favoritismo. Chicos, no dejen que los afecte, dijo Lorenzo, tratando de calmar los ánimos. Si reaccionan, su tío podría hacerles la vida imposible durante los entrenamientos. No me importa su tío, replicó Patrick, apretando los puños. Si no hubiera instructores cerca, le daría una lección o dos. ¿En serio? ¿Me darías una lección? 1. El trío se giró hacia la fuente de la voz, y a Max y Patrick se les aceleró el corazón al ver la figura alta y delgada de Howard Johnson entrar con paso pausado en sus barracones. ¿Qué haces aquí?, preguntó Max, frunciendo el ceño. Esta no es tu litera. Oh, solo estaba de paso, dijo Howard con una sonrisa burlona, mientras sus secuaces lo seguían. Y los oí a ustedes tres hablando mal de mí. ¡Qué coincidencia, eh! Howard y sus compinches, todos reclutas que se habían unido al campamento meses antes que Lorenzo, Max y Patrick, se acercaron a sus literas. La mirada de Howard se posó en Lorenzo. Vaya, vaya, mira quién está aquí. Chico guapo. He oído que has vuelto a impresionar a los instructores. Max y Patrick intercambiaron miradas nerviosas, pero guardaron silencio. Aunque les costara admitirlo, no podían permitirse el lujo de enemistarse con alguien con contactos tan influyentes. Max y Patrick observaban conteniendo la respiración mientras Howard se acercaba a la litera de Lorenzo, percibiendo la tensión en el ambiente. Sabían que meterse con Lorenzo era una mala idea, pero también sabían que estaba decidido a concentrarse en su entrenamiento para la guerra que se avecinaba. Y hacía apenas unos instantes, les había aconsejado que no provocaran a Howard. Confiado en su posición, Howard agarró a Lorenzo por el cuello, apretando los dedos alrededor de su cuello. ¿Qué te pasa, guapo? ¿Te comió la lengua el gato? La mirada de Lorenzo se volvió gélida y su expresión se endureció. Suéltame, dijo entre dientes. O no tendrás mano de la que presumir. 1. Jajaja. Howard y sus secuaces estallaron en carcajadas. ¿Oísteis eso, muchachos? Howard se giró hacia sus compinches con una sonrisa de suficiencia. Sí, jefe, creo que se lo está buscando, dijo uno de ellos, incitándolo. Los celos en sus ojos eran palpables, envidiaban la atención que Lorenzo había estado recibiendo de los instructores. Antes de que se dieran cuenta, el puño de Howard se dirigía con fuerza hacia la cara de Lorenzo. En un movimiento vertiginoso, Lorenzo contraatacó, apartó de un manotazo la mano que le rodeaba el cuello y le propinó un fuerte puñetazo en la mandíbula a Howard. ¿Te atreviste? Howard se agarró el labio sangrante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. 4.
Eso no es lo único que puedo hacer, gruñó Lorenzo, agarrando la muñeca de la mano que lo había sujetado por el cuello. Con un movimiento rápido y preciso, retorció el brazo de Howard, provocando un crujido espantoso al romperse el hueso. El grito de Howard quedó ahogado por la otra mano de Lorenzo, que le tapó la boca. Mientras Howard se retorcía de dolor, el puño de Lorenzo impactó contra su mandíbula una y otra vez, hasta que su rostro quedó cubierto de sangre. Sus secuaces solo pudieron observar, paralizados por el miedo, cómo Lorenzo descargaba su frustración contenida sobre su líder. 5. Los nudillos de Lorenzo estaban en carne viva y ensangrentados, pero no le importaba. Continuó propinándole una lluvia de golpes al cuerpo maltrecho de Howard, descargando toda la rabia y la frustración que había estado conteniendo durante semanas. 1. Max y Patrick miraron a Howard Johnson, golpeado y con la boca abierta. No podían creer que Lorenzo acabara de hacer eso. Vosotros dos, dijo Lorenzo con voz fría como el hielo. Encargaos de sus lacayos. Las miradas de Max y Patrick se cruzaron, comunicándose sin palabras. Sabían que era mejor no desafiarlo ahora. A regañadientes, se volvieron hacia el grupo de reclutas acobardados que antes habían sido tan arrogantes. «Eres hombre muerto», espetó Howard, mirando fijamente a Lorenzo con los ojos hinchados. «Mi tío te va a castigar por esto». 1. La sonrisa de Lorenzo les heló la sangre. «Tu tío no necesita saber nada». La amenaza tácita flotaba pesadamente en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó Howard, con la voz temblorosa por la aprensión. Supo que estaba en serios problemas por la mirada en los ojos de Lorenzo. Lorenzo le dio una palmadita en la cabeza, con una expresión escalofriantemente tranquila. Un muerto no cuenta historias. 6. El cuartel quedó en silencio mientras Max y Patrick se quedaban inmóviles, con los puños aún en alto. «Eneno. No te atreverías», balbuceó Howard, retrocediendo a trompicones por el suelo, intentando escapar desesperadamente. Lorenzo ni se inmutó. «Oh, claro que lo haría», dijo con voz desprovista de emoción. «Tarde o temprano, tendré que matar a alguien por culpa de esta maldita guerra, aunque no quiera. Mejor empezar contigo». Se inclinó, con el rostro a escasos centímetros de la expresión aterrorizada de Howard. «De todas formas, no tienes madera de soldado». 2. Con un movimiento fluido, sacó un cuchillo afilado que había estado escondiendo durante semanas, el metal relucía en la penumbra. Al ver el cuchillo, el miedo se reflejó en los ojos de Howard. Se orinó encima mientras suplicaba, «Por favor. Por favor, no me mates. No se lo diré a mi tío, lo juro». 1. «No te preocupes», dijo Lorenzo, con voz desprovista de emoción. «Esto será rápido». Con un movimiento rápido, clavó el cuchillo en el cuello de Howard, y la hoja emergió ensangrentada por el otro lado. El sonido de la carne desgarrándose y los gritos ahogados de Howard llenaron el aire. 8. «Ah», gritaron los secuaces de Howard, pero una sola mirada de Lorenzo los hizo callar. Max y Patrick intercambiaron miradas, con comprensión reflejada en sus ojos. Sabían lo que tenían que hacer. La voz de Lorenzo era fría como el hielo. «Mátenlos a todos. Los enterraremos esta noche». 8. Max y Patrick asintieron con gesto sombrío y, sin dudarlo, se pusieron manos a la obra con su macabra tarea. Los sonidos sordos de estrangulamiento llenaron el aire mientras eliminaban silenciosamente a los secuaces de Howard. Lorenzo no sintió nada mientras observaba a los hombres que acababa de matar agonizar. Se lo merecían, después de todo el acoso y el tormento que habían infligido a los reclutas más jóvenes. Conocía demasiado bien las atrocidades que habían cometido, violaciones, entre otras cosas, todo porque no podían controlar sus impulsos. 4. Mientras Max y Patrick se turnaban para vigilar y cavar tumbas para los cuerpos, un pensamiento resonaba en sus mentes: nunca te metas con Lorenzo Lupo. 5. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos, pero sabían que acababan de presenciar algo que jamás podrían olvidar. Juraron no volver a meterse con él jamás.
Lorenzo sabía que no podía permitirse que los perros del campo de entrenamiento olieran los cadáveres, así que pidió ayuda a Leo y Ricky, sus compañeros de barracón, para cavar tumbas de casi 2 metros de profundidad y enterrar todos los cuerpos. Trabajaron incansablemente durante horas, turnándose para vigilar y asegurarse de que no hubiera nadie cerca. Para disimular el olor, colocaron ratas muertas y un gato que habían encontrado antes a 60 centímetros de profundidad antes de rellenar el hoyo. El fuerte olor de los animales en descomposición enmascararía el olor de los cadáveres. 1. Una vez enterrados los cadáveres, Leo y Ricky se convirtieron en cómplices del crimen cometido por Lorenzo, Max y Patrick. Ustedes dos, si hablan, también se verán involucrados, advirtió Max. Leo asintió: llevo tiempo odiando a Howard y a sus compinches, así que no diré ni una palabra. Ricky asintió: yo tampoco. Su odio hacia Howard y su grupo parecía superar sus reservas sobre el crimen. Aunque Leo y Ricky acordaron guardar silencio, sus expresiones delataban su miedo y sorpresa. Jamás imaginaron que Lorenzo sería tan despiadado, después de haberlo visto matar a Howard en el cuartel. Su implicación en el crimen comenzó cuando los obligaron a ayudar a enterrar los cuerpos, sin dejarles otra opción que participar. 3. Su silencio no solo se debía al miedo por su propia seguridad, sino también a que no se atrevían a delatar a alguien que acababa de librar al campamento de un matón como Howard, sobre todo teniendo familias que mantener. La idea de pasar tiempo en aislamiento o, peor aún, ser enviados a casa deshonrados, era una opción que no estaban dispuestos a considerar. Puede que sus manos estuvieran manchadas de tierra por cavar las tumbas, pero en su interior se decían que era por un bien mayor. 3. Lorenzo echó un vistazo a la hora en la interfaz de su sistema y se dio cuenta de que ya eran las 3:30 de la madrugada. Bien, volvamos al cuartel. Mañana haremos como si nada hubiera pasado, de acuerdo. Max y los demás asintieron con la cabeza, con rostros que reflejaban una mezcla de cansancio y alivio. Uno a uno, todos fueron al baño, algunos se lavaron el cuerpo entero, mientras que otros simplemente se frotaron las manos hasta dejárselas en carne viva, tratando de eliminar cualquier rastro de los sucesos de la noche anterior. Finalmente, volvieron a sus camas, desesperados por dormir pero sin estar seguros de poder encontrar algo de paz esa noche. Al grupo le costaba conciliar el sueño, pero cuando lo lograban, era fugaz. En cuestión de segundos, dieron las 5 de la mañana y la diana resonó en el campamento, anunciando el comienzo de un nuevo día. Max, Patrick, Leo y Ricky gimieron al incorporarse en sus camas, aún agotados por los sucesos de la noche anterior. Sabían que no les quedaba más remedio que seguir adelante. Se pusieron rápidamente sus uniformes y se dirigieron al campo de desfiles, tratando de ignorar las miradas y los susurros de los otros reclutas que presentían que algo andaba mal. Mientras se alineaban para el pase de lista, sus corazones latían con fuerza en sus pechos, esperando que alguien revelara su secreto. Pero nadie lo hizo. 2. El sargento instructor dio órdenes a gritos, y ellos comenzaron su rutina matutina, sus cuerpos moviéndose en piloto automático mientras sus mentes iban a 1000 por hora. El día transcurrió lentamente, con interminables ejercicios y prácticas, cada uno más agotador que el anterior. Apenas había salido el sol cuando los sargentos instructores notaron la ausencia de Howard y de algunos otros reclutas durante el pase de lista. Intercambiaron miradas de preocupación, conscientes de las consecuencias de perder reclutas bajo su mando. Mientras tanto, en la oficina del teniente coronel, Thomas Johnson, tío de Howard, fue informado de la desaparición. Golpeó con el puño el escritorio de madera del campo de entrenamiento de Fort Dix, maldiciendo entre dientes. Ese maldito sobrino mío, ¿a dónde habrá ido ahora? 1. Sabía que Howard era un alborotador, pero esto ya era pasarse de la raya. Busquen a los reclutas desaparecidos. Les gritó a los sargentos instructores. Interroguen a los demás reclutas, tal vez sepan algo. Sí, señor. Respondieron los sargentos al unísono antes de abandonar la oficina. Tras una agotadora mañana de entrenamiento, Lorenzo, Max y los demás entraron al comedor con el estómago rugiendo. Devoraron la comida, sin atreverse a hablar de lo ocurrido la noche anterior.
Mientras lavaban sus utensilios y bandejas, oyeron susurros sobre los reclutas desaparecidos. Howard y sus compinches no aparecían por ninguna parte. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos mientras regresaban al campo de entrenamiento. Buenas tardes, gusanos, ladró un sargento instructor, sobresaltándolos. Se pusieron firmes de inmediato, saludando al sargento. Descansen, hombres, dijo el sargento, suavizando su tono. ¿Alguno de ustedes ha visto o sabido algo de Howard, Ross, Gray, Frank o Gilbert? No hacía falta mostrar sus fotos, todos conocían a esos matones de mala fama. No los he visto, señor, respondió Max, y los demás asintieron en señal de acuerdo. La mirada del sargento se posó en Lorenzo. Lorenzo vaciló un momento y luego dijo, la última vez que supe de él, Howard se quejaba de no querer participar en la guerra. Mencionó irse a algún lugar lejano, donde haya paz. 5. Max, Patrick y los demás apenas lograron mantener la compostura, encontrando la ironía de la situación con un humor negro. Pero mantuvieron la compostura, sin querer levantar sospechas. El sargento instructor frunció el ceño, ¿quieres decir que desertaron? Lorenzo se encogió de hombros, no lo sé con seguridad, señor. Eso es solo lo que oí decir. Gracias por la información, hijo, dijo el sargento, tomando notas. Es una pista valiosa. El sargento instructor suspiró, frotándose las sienes. Malditos desertores. Muy bien, hombres, estén atentos. Pueden retirarse. Mientras el sargento se alejaba, Max y Patrick ya no pudieron contener la risa y estallaron en carcajadas. Incluso Leo y Ricky, que solían ser más reservados, no pudieron evitar reírse entre dientes. Lorenzo, sin embargo, se mantuvo impasible, con la mente ya planeando su próximo movimiento en caso de que la verdad saliera a la luz. En el despacho del teniente coronel, Thomas Johnson estaba absorto en sus pensamientos sobre las enfermeras del departamento médico cuando un sargento instructor llamó a su puerta. 2. ¿Qué ocurre? Ladró, irritado por la interrupción. El sargento transmitió la información sobre la posible deserción de Howard y los demás para evitar la guerra. Thomas golpeó la mesa con el puño, haciendo volar papeles. Ese mocoso inútil. Está deshonrando el nombre de nuestra familia. 2. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las acciones de Howard le pasaran factura. Su sobrino siempre había sido rebelde, y esta travesura no le sorprendió en absoluto. El sargento instructor se puso firme, permitiendo que el teniente coronel desahogara su frustración. Está bien, basta, dijo Thomas finalmente, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Mantengamos esto en secreto. No necesitamos que todo el campamento se entere. Y detengan la búsqueda. Ahora son desertores. Sí, señor. Respondió el sargento, saludando militarmente antes de abandonar la oficina. Thomas se masajeó las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. Su otrora prometedora carrera ahora estaba empañada por las acciones de su sobrino. Lorenzo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su secreto algún día saldría a la luz, sin saber que Thomas, el tío de Howard, estaba más preocupado por su propia imagen que por descubrir la verdad. 4. Tras unos días de tensión, finalmente empezó a relajarse y a centrarse en su entrenamiento. En el campo de tiro, los sargentos instructores y los demás reclutas observaban con asombro cómo Lorenzo manejaba el rifle con destreza. Cada uno de sus movimientos era fluido, como si hubiera nacido para disparar. Joder, ¿de dónde ha salido este tío?, le susurró un recluta a otro. La última bala de Lorenzo dio en el blanco, impactando justo en el centro de la cabeza. Los demás reclutas no pudieron evitar aplaudir brevemente antes de volver a guardar silencio. El sargento instructor dio un paso al frente. ¿Ven eso, gusanos? Eso sí que es disparar. Justo en el centro de la diana. Ustedes podrían aprender un par de cosas de él. Señaló a Lorenzo, quien sonrió levemente. Lorenzo Lupo, ¿verdad? Preguntó el sargento. Lorenzo asintió, aún receloso.
El teniente coronel Johnson quiere verlo en su oficina, continuó el sargento. A Lorenzo se le aceleró el corazón. Thomas Johnson era el tío de Howard. Pero no lo demostró en su rostro, simplemente asintió y siguió al sargento hasta la oficina del teniente coronel. Thomas Edwards observó cómo Lorenzo Lupo entraba en su oficina, acompañado por el corpulento sargento instructor. Levantándose de su escritorio, Thomas le tendió la mano al joven con una cálida sonrisa. Es un placer conocerte por fin, Lorenzo Lupo. He oído hablar mucho de ti. Tengo entendido que eres un as en entrenamiento de combate, tiro e incluso liderazgo. 1. Lorenzo saludó con firmeza, sus ojos oscuros encontrándose con la mirada del oficial. Gracias por sus elogios, teniente coronel. 2. Thomas asintió, con un brillo de aprobación en los ojos. Te he convocado hoy para hablar de una oportunidad que ha surgido. Verás, creo que tienes lo necesario para participar en la escuela de candidatos a oficiales. Lorenzo arqueó las cejas fingiendo sorpresa, pero su corazón latía con fuerza por la emoción. Esta era la oportunidad que había estado esperando. El teniente coronel Johnson se recostó en su sillón de cuero, dando una calada a su cigarro mientras observaba al joven que tenía delante. Sabes, incluso sin un título universitario, apostaría mi último centavo a que tienes lo que se necesita para superar la escuela de oficiales. Sus palabras fueron interrumpidas por una nube de humo, y no pudo evitar comparar a este prometedor joven con su propio sobrino, que no había cumplido las expectativas. 4. Era cierto que Thomas había sido quien invitó a Lorenzo, pero el verdadero mérito por reconocer su potencial recaía en el comandante del campamento de Fort Dix, que había visto algo especial en el joven recluta. El corazón de Lorenzo latía con fuerza mientras permanecía firme, intentando mantener la compostura. El tío del hombre al que acababa de matar le ofrecía ahora una oportunidad. Gracias por esta oportunidad, teniente coronel Johnson. No lo olvidaré. Forzó una sonrisa de agradecimiento, preguntándose si el teniente coronel tenía alguna idea de la reciente muerte de su sobrino, el excepcional desempeño de Lorenzo en el entrenamiento y sus impresionantes calificaciones llamaron la atención de la escuela de candidatos a oficiales, que lo aceptó de inmediato debido a su extraordinario potencial. Continuará su formación en las mismas instalaciones de Fort Dix, pero con un enfoque más intensivo en el desarrollo del liderazgo. 3. El programa de estudios de la escuela de oficiales lo llevará al límite, ya que liderará a otros reclutas, se someterá a un entrenamiento físico más exigente y aprenderá tácticas avanzadas y habilidades militares de oficiales de alto rango de Fort Dix. Este riguroso programa está diseñado para convertirlo en un líder capacitado y eficaz. Con el nuevo estatus de Lorenzo en Fort Dix, casi todos los reclutas coincidieron en que ahora era el líder, reemplazando al autoritario Howard, quien desapareció misteriosamente del campo de entrenamiento. Se extendieron rumores de que Howard y sus compinches habían desertado porque no querían ir a la guerra, lo que causó gran vergüenza al teniente coronel Johnson, tío de Howard. 2. Sin embargo, Leo y Ricky conocían la verdad. Sabían que Lorenzo se había encargado de Howard, mientras que Max y Patrick habían lidiado con sus secuaces. Aunque Leo y Ricky no habían participado directamente en el crimen, eran cómplices, ya que habían ayudado a enterrar los cuerpos para borrar sus huellas. Con el paso del tiempo, el revuelo en torno a la desaparición de Howard se fue disipando. La mayoría de los reclutas lo consideraron una bendición disfrazada, pues se alegraban de haberse librado de los matones que los habían atormentado. El entrenamiento era tan exigente que no tenían mucho tiempo para pensar en ello. Especialmente para Lorenzo, quien soportó un entrenamiento físico más duro y lecciones tácticas avanzadas impartidas por soldados de alto rango que ocupaban cada momento de su vida. El liderazgo de Lorenzo le granjeó el respeto de sus compañeros, quienes seguían sus órdenes sin cuestionarlas. El incidente con Howard y sus compinches pronto quedó relegado a un vago recuerdo para Leo y Ricky, una lección sobre lo que sucede cuando uno se mete con la persona equivocada. La vida en el campamento continuó, y los reclutas se concentraron en sobrevivir al riguroso programa, acercándose cada día un paso más a convertirse en soldados capacitados y eficaces. 9 semanas después de que Lorenzo comenzara su entrenamiento en la escuela de oficiales,
los sargentos instructores y los oficiales de alto rango en Fort Dix se dieron cuenta de que ya no tenían nada más que enseñarle. Su transformación de un prometedor recluta a un prometedor líder fue sencillamente extraordinaria. El joven irradiaba una confianza serena que intimidaba incluso a los soldados más curtidos. Tanto los reclutas como los sargentos instructores se maravillaban de la facilidad con la que los guiaba a través de los ejercicios físicos y las maniobras tácticas más extenuantes. Lo que no sabían era que la mejora física de Lorenzo se debía enteramente a su sistema de trampas, que le permitía aumentar sus atributos a un ritmo sobrehumano. 2. Su ventaja oculta le permitía ir un paso por delante de todos los demás, alimentando los rumores de que era un prodigio o incluso un monstruo en ciernes. Tras una rigurosa evaluación, llegó el día en que se anunciaron los ascensos. El excepcional desempeño de Lorenzo le valió un merecido ascenso a subteniente, lo que le otorgó la autoridad para liderar un pelotón. Patrick y Max también destacaron, obteniendo sus galones como soldado raso y soldado de primera clase, respectivamente. 1. Junto a ellos, otros reclutas que formarían parte del pelotón de Lorenzo se graduaron tras superar exhaustivas evaluaciones de entrenamiento de combate, logística, formación médica y técnicas de supervivencia. Mayo de 1943, Fort Dix. Firme en el campo de entrenamiento, el subteniente Lorenzo inspeccionaba su recién formado pelotón de 25 soldados. Entre ellos se encontraban rostros conocidos como Max y Patrick, quienes también se habían destacado en sus respectivos roles. A su lado estaba el sargento de pelotón Richard Lawrence, un sargento de primera clase con 2 años de experiencia. El pelotón se dividió a su vez en 3 escuadrones, cada uno dirigido por un sargento. 4. Los reclutas restantes que aún no se habían graduado observaban con asombro los frutos del trabajo de sus compañeros. El general de brigada Mike Keller, comandante del campamento, caminaba de un lado a otro frente a la disciplinada formación, escudriñando cada detalle con la mirada. «Síganme», ladró el general de brigada, y condujo al pelotón de Lorenzo a una zona más apartada y espaciosa. «Teniente segundo Lupo», de un paso al frente, resonó la voz del general Keller. «Aquí, señor», respondió Lorenzo, acercándose al general con las manos a la espalda. El general lo miró fijamente mientras gritaba: «Ahora eres responsable de estos hombres. ¿Confías en que puedes liderarlos? En que no morirán en vano, sino que darán sus vidas con dignidad y abatirán al mayor número posible de enemigos?» Lorenzo no se inmutó. «Tengo confianza, señor», respondió con voz firme y decidida. El general de brigada Keller observó los ojos del subteniente Lupo, buscando cualquier señal de duda o vacilación. Al no encontrar ninguna, le dio una palmada firme en el hombro a Lorenzo. «No nos decepcionarás, hijo. El subteniente Lupo debe presentarse ante el teniente coronel Johnson. Él le informará sobre su despliegue», ordenó el general. Lorenzo saludó y se marchó para reunirse con el teniente coronel. La reunión informativa fue breve pero concisa: su pelotón sería enviado a Malta. No pasó desapercibida la urgencia en la voz del oficial. Esta misión era crucial. 1. Al percibir la urgencia de su despliegue, Lorenzo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su primera misión distaba mucho de ser ordinaria. La reacción del general de brigada ante la graduación de su pelotón no solo porque he demostrado mi fuerza e inteligencia, pensó, sacudiendo la cabeza. Lorenzo regresó a su pelotón y les ordenó que se prepararan para su próxima misión. Junto con los soldados de primera clase Max y Patrick, regresó al cuartel para recoger su equipo. El subteniente Lorenzo y su pelotón abordaron un camión militar que retumbó durante horas antes de llegar a su destino, el puerto de Nueva York. Un enorme buque de transporte de convoy se vislumbraba en la distancia, ya repleto de otros soldados que embarcaban. Era evidente que no eran el único pelotón involucrado en esta misión. Una vez a bordo, a cada pelotón se le asignaron sus camarotes. El espacio reducido no les impidió mantener la disciplina ordenada por los oficiales superiores. Los días en el mar transcurrían entre simulacros y ejercicios, lo que garantizaba su preparación para el combate a su llegada. Sin embargo, el viaje también tuvo sus momentos de descanso. Entre las sesiones de entrenamiento,
los hombres encontraron consuelo jugando a las cartas, compartiendo historias de sus hogares y soñando con sus seres queridos. El vínculo forjado en esos momentos resultaría invaluable en los difíciles tiempos que se avecinaban. Durante el viaje, el grupo de soldados recibió sus instrucciones sobre la misión, que estaba relacionada con Sicilia. A Lorenzo se le aceleró el corazón. Conocía esta operación demasiado bien por su vida anterior, la Operación Husky. Fue una invasión aliada crucial de la isla italiana, un punto de inflexión en la guerra. Si no recordaba mal, los iban a enviar a Malta para unirse a las fuerzas británicas y aliadas antes de desembarcar en las playas de Sicilia. 5. Comprendió la gravedad de la situación, pero no lo demostró. En cambio, redobló sus esfuerzos para entrenar a sus hombres, asegurándose de que estuvieran lo mejor preparados posible para las batallas que se avecinaban. Mientras el buque de transporte surcaba las olas del Océano Atlántico, los días transcurrían con tranquilidad. Los hombres a bordo seguían con sus rutinas diarias, intentando ignorar la inminente amenaza de guerra que les aguardaba en Europa. Sin embargo, a medida que se adentraban más hacia el este, la tensión en el ambiente se hizo palpable. El oficial militar de mayor rango, un veterano curtido, de rostro adusto y mirada penetrante, percibió el cambio. Sabía que se adentraban en aguas traicioneras, tanto literal como figuradamente. El pelotón de Lorenzo, un grupo heterogéneo de reclutas novatos, permanecía firme en la cubierta, con rostros que reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Observaban el horizonte con nerviosismo, escudriñando el cielo y la inmensidad del agua en busca de cualquier señal de peligro. El zumbido constante de los motores del barco y la brisa salada no lograban calmar sus nervios. Lorenzo, su joven pero capaz líder, se alzaba imponente entre ellos. Su mandíbula marcada y sus ojos penetrantes irradiaban una serenidad que ocultaba la agitación interior. Había participado en numerosos combates y conocía de sobra los horrores que les aguardaban en tierras extranjeras. Sin embargo, no podía permitirse mostrar ninguna señal de debilidad. No delante de sus hombres. Caminaba entre su pelotón, dando palmaditas en el hombro aquí, compartiendo alguna broma allá y ofreciendo palabras de aliento cuando era necesario. Su sola presencia parecía tener un efecto tranquilizador incluso en los más ansiosos. Los hombres lo admiraban, y su confianza en su líder crecía a cada instante. 7 días después de iniciar su viaje, la apacible cadencia del buque de transporte se vio interrumpida por el estridente sonido de la alarma. Los hombres del pelotón, que acababan de acomodarse para jugar a las cartas en el comedor, se incorporaron de golpe. El color desapareció de sus rostros al darse cuenta de que el peor escenario posible se había hecho realidad. 1. Submarinos alemanes. Prepárense para la batalla, bramó el oficial militar de mayor rango. El pelotón de Lorenzo entró en acción, poniendo en práctica meses de entrenamiento mientras se apresuraban a sus puestos de combate. El sonido de las botas sobre el metal resonaba por los pasillos mientras avanzaban hacia sus posiciones. Los cañones del barco comenzaron a disparar, y los estruendos ensordecedores reverberaban por todo el casco. 1. El corazón de Lorenzo latía con fuerza en su pecho. Después de todo, un campo de batalla es diferente a una pelea entre pandillas, pero se negó a demostrarlo. Contempló las miradas atónitas de sus hombres con una mirada de acero. Nos hemos entrenado para esto, muchachos. Recuerden sus ejercicios. Sí, señor, respondieron al unísono, con voces temblorosas pero decididas. El primer torpedo rozó la proa del barco, levantando una columna de agua que se elevó en el aire. El barco se inclinó a estribor mientras el capitán esquivaba el proyectil mortal. Prepárense para el impacto, resonó la voz del capitán por el intercomunicador. Otro torpedo dio en el blanco, atravesando el casco como si fuera papel. El barco se estremeció violentamente y las luces parpadearon antes de apagarse. Las luces de emergencia se encendieron parpadeando, proyectando un brillo inquietante sobre el caos. Informe de daños, gritó el capitán por la radio. Estamos haciendo agua, pero seguimos a flote, señor, fue la respuesta de pánico desde la sala de máquinas. El pelotón de Lorenzo alcanzó sus posiciones en la cubierta, donde se ocuparon de los cañones antiaéreos.
El escalofriante sonido de las ametralladoras llenó el aire mientras atacaban a los aviones enemigos que emergían de las nubes como un enjambre de abejas mortales. Las balas trazadoras iluminaban el cielo, entrecruzándose con el fuego enemigo. «Manténganse alerta, muchachos», gritó Lorenzo por encima del estruendo. «Apunten a las alas y a las colas». El aire estaba impregnado del olor acre de la pólvora y del miedo mientras el pelotón de Lorenzo y otros desataban su potencia de fuego combinada, abatiendo la primera oleada de combatientes enemigos. Sin embargo, para su consternación, aparecieron más adversarios. El cielo rugía con el ensordecedor sonido de motores y ametralladoras, mientras las balas trazadoras surcaban el aire como fuegos artificiales mortales. La puntería experta de Lorenzo quedó patente al derribar avión tras avión, dejando a sus compañeros boquiabiertos ante su precisión. Pero no había tiempo para la admiración, otra oleada de aviones alemanes emergió de entre las nubes, implacables en su ataque. Para colmo, submarinos alemanes emergieron, con sus amenazantes cañones apuntando al barco estadounidense. Los buques aliados temblaban bajo el bombardeo, crujiendo y gimiendo ante el implacable ataque. 4. Los soldados se prepararon, fortaleciendo sus nervios para la batalla que se avecinaba, sabiendo que cada momento podía ser el último. Tenían que resistir, por su país, por sus familias y por sus compañeros. «A este paso no vamos a durar mucho», gritó Max por encima de la cacofonía, con la voz temblorosa. Lorenzo se volvió hacia él, con los ojos brillando de determinación. «Lo lograremos, Max. Mantén la concentración». 1. Patrick tragó saliva con dificultad y asintió. «Ese sí, señor». Sus palabras parecieron surtir efecto, pues los hombres redoblaron sus esfuerzos, y su miedo fue reemplazado por una férrea determinación. Luchaban no solo por su país, sino también los unos por los otros. Sus palabras parecieron surtir efecto, pues los hombres redoblaron sus esfuerzos, y su miedo fue reemplazado por una férrea determinación. Luchaban no solo por su país, sino también los unos por los otros. 1. Otro torpedo pasó zumbando junto a la popa, rozándolos por apenas unos metros. El barco volvió a estremecerse, pero mantuvo el rumbo. Los artilleros vitorearon, un breve respiro del terror que los rodeaba. «Todavía no estamos fuera de peligro, hombres», ladró Lorenzo. «Sigan disparando». La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero debieron ser solo minutos. El aire estaba cargado de humo y el hedor a pólvora. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo ensordecedor de los cañones. Los uniformes, antes impecables, del pelotón de Lorenzo estaban ahora manchados de hollín, sangre y sudor. Continuaron luchando, impulsados por la determinación de sobrevivir y proteger a sus camaradas, lo que les daba fuerzas para seguir adelante. «Nos estamos quedando sin munición», gritó uno de los artilleros, con un tono de pánico en la voz. A Lorenzo se le encogió el corazón, pero no lo demostró. «Entonces, que cada tiro cuente. No podemos dejar que estos bastardos ganen». Aquellas palabras parecieron motivar a los hombres. Dispararon sus últimas balas con precisión letal, abatiendo al último combatiente enemigo en una lluvia de proyectiles. El cielo, que momentos antes había estado repleto de enemigos, ahora reinaba un silencio inquietante. Los submarinos alemanes, al percibir la inutilidad de su misión, se retiraron a las profundidades del océano, dejando que el buque de transporte dañado siguiera adelante a duras penas. El oficial militar de mayor rango, con su uniforme tan impoluto como al comienzo de la batalla, apareció en cubierta. «Bien hecho, hombres. Puede que estemos maltrechos, pero por Dios, no estamos derrotados». 1. Un grito de júbilo, algo forzado, se alzó entre los supervivientes, su alivio era palpable. Habían hecho frente al enemigo y habían sobrevivido para contarlo. El pelotón de Lorenzo se reunió a su alrededor, con los rostros ennegrecidos por el hollín, pero los ojos brillando de orgullo. Max y Patrick le dieron una palmada en la espalda, sonriendo a pesar de sus heridas. «Lo hemos conseguido, señor», dijo Max, con incredulidad en la voz. Aunque Max y Patrick estaban acostumbrados a llamar a Lorenzo por su nombre de pila,
Las exigencias de su deber militar les obligaban a dirigirse a él como, señor. Esta formalidad entre ellos les recordaba constantemente la importancia de sus responsabilidades y la cadena de mando que regía sus acciones en el campo de batalla. Lorenzo le dio una palmada en la espalda. Lo hicisteis bien, chicos. Muy bien. A medida que la adrenalina de la batalla disminuía, la gravedad de sus heridas se hizo evidente. La cubierta estaba resbaladiza por la sangre y los gritos de los heridos llenaban el aire. El personal médico del barco, liderado por la imperturbable enfermera Smith, se apresuraba a atender a los heridos. «Enfermera Smith», gritó Lorenzo, señalando a un soldado caído. «Por aquí». Ella asintió, con el rostro impasible, mientras se arrodillaba junto al hombre caído. «Quédate conmigo, hijo», dijo con voz tranquilizadora mientras presionaba la herida. El resto del pelotón prestó ayuda en todo lo que pudo, transportando camillas, entregando vendajes y ofreciendo palabras de aliento a sus compañeros. Los ingenieros del barco trabajaron incansablemente para reparar el casco, mientras que los tripulantes restantes se encargaban de las bombas, intentando contener el agua. Las secuelas del breve pero devastador ataque de las fuerzas alemanas y del eje quedaron grabadas en la mente de Lorenzo. El aire apestaba a sangre, pólvora y muerte mientras contemplaba la carnicería a su alrededor. Los cuerpos de sus compañeros caídos yacían esparcidos por la cubierta, algunos acribillados a balazos, otros mutilados hasta quedar irreconocibles. Los gritos de los heridos llenaban el aire, una escalofriante sinfonía de agonía que atormentaba incluso a los corazones más endurecidos. A Lorenzo le dolió el corazón al ver aquello, sabiendo que eran hombres con familias, sueños y vidas que habían quedado atrás. Esto es solo el principio, pensó con amargura, y ya estamos en esta situación. En ese preciso instante, se acercó un oficial militar de alto rango, con el uniforme manchado de hollín y sudor, pero con una actitud imperturbable. Saludó a Lorenzo y a su pelotón, con una mirada que reflejaba tanto orgullo como tristeza. 1. Saludó a Lorenzo y a su pelotón, con una mirada que reflejaba tanto orgullo como tristeza. Hombres, sé que esto no ha sido fácil, comenzó, con la voz ronca por el humo y la adrenalina, pero he visto los informes. Vuestra valentía y destreza contra esos submarinos y cazas es sencillamente milagrosa. Nos habéis dado un tiempo precioso para reagruparnos y elaborar una estrategia. Habéis enorgullecido a vuestro país. 2. Lorenzo y su pelotón intercambiaron miradas cansadas, con una mezcla de orgullo e incredulidad en sus rostros. Habían sobrevivido al primer ataque, pero todos sabían que lo peor estaba por venir. El oficial le dio una palmada en el hombro a Lorenzo, un gesto de camaradería y comprensión. Descansen bien, todos. Se lo merecen. Pero sepan esto, cuando volvamos a enfrentarnos al enemigo, los quiero en primera línea. Necesitamos sus habilidades y determinación más que nunca. 6. Lorenzo saludó al oficial, con un atisbo de aprensión en la mirada. Sabía que su éxito significaba que volverían al frente, enfrentándose a un peligro aún mayor. Sí, señor. No le fallaremos. Cuando el oficial se marchó, Max y Patrick se acercaron, con los rostros marcados por el cansancio y el dolor. Señor, comenzó Max, nos han dado una paliza, y ahora nos envían de vuelta a la guarida del león. Lorenzo miró a sus hombres, sus rostros cansados eran testimonio de su resistencia. Solo sigan las órdenes, muchachos. Por ahora, nos recuperaremos, nos reagruparemos y nos prepararemos para la próxima oleada. Estamos todos juntos en esto, ¿entendido? Sí, señor, corearon, con voces roncas pero desafiantes. Max, Patrick y los demás asintieron, con una mezcla de orgullo y temor en sus rostros. Estaban orgullosos de haber sobrevivido al primer ataque, pero la idea de más ataques les pesaba mucho. Rezaron en silencio para que el próximo enfrentamiento fuera el último, o al menos, para salir ilesos. Los días transcurrían entre el agotamiento y la adrenalina, mientras el maltrecho buque de transporte avanzaba a duras penas hacia Europa. Los hombres del pelotón, unidos por su terrible experiencia, encontraban consuelo en la compañía mutua. Compartían cigarrillos,
contaban historias e incluso lograban esbozar algunas risas cuando podían. Finalmente, la costa de Malta apareció en el horizonte, y sus acantilados de tiza fueron un espectáculo reconfortante para sus ojos cansados. Mientras tanto, Lorenzo y su pelotón, junto con los demás, respiraron aliviados al comprobar que los siguientes ataques no habían sido tan intensos como el primero durante su travesía. Aunque seguían temiendo lo que les esperaba, no pudieron evitar sentir orgullo por haber sobrevivido al ataque. Mientras el barco se acercaba a la isla, la tripulación exhaló un suspiro colectivo de alivio. Las fuerzas aliadas estacionadas en Malta habían recibido noticias de su difícil situación y ya se preparaban para ayudar al buque averiado. Remolcadores británicos y malteses los recibieron, guiando el barco hacia el puerto mientras grúas y cabrestantes esperaban para ayudarlos a atracar. Al atracar en Malta, los demás pelotones no pudieron evitar mirar a Lorenzo y a sus hombres con un respeto renovado. Su valentía y destreza ante semejante adversidad no habían pasado desapercibidas. La tripulación desembarcó en la isla, devastada por la guerra pero desafiante, y sus sentidos fueron asediados por las imágenes y los olores de Malta. El sonido de los cañones antiaéreos aún resonaba en la distancia, un recordatorio constante de que la guerra estaba lejos de terminar. Lorenzo y su pelotón fueron recibidos por un oficial británico, quien les hizo un saludo militar enérgico. Bienvenidos a Malta, muchachos. Soy el mayor Thompson. Parece que habéis pasado por un calvario. No tiene ni idea, señor, murmuró el sargento de pelotón Richard entre dientes. La expresión del mayor Thompson se suavizó. Sí, me lo imagino. Vengan, síganme. Tenemos comida caliente, literas y atención médica esperándolos. El mayor Thompson los condujo al comedor, donde les recibió el delicioso aroma de la comida caliente. Los hombres devoraron la comida con avidez, aún conmocionados por las batallas que habían dejado atrás. Ustedes se lo merecen, dijo el mayor, uniéndose a ellos en la mesa. Sus acciones ahí fuera no serán olvidadas. Lorenzo miró a sus hombres, sus rostros estaban demacrados pero orgullosos. Solo estábamos cumpliendo con nuestro deber, señor. Thompson sonrió, con los ojos brillando de admiración. Veo que también son modestos. Bueno, descansen, muchachos. Se lo merecen. Y quién sabe. Después de la sesión informativa, tal vez se encuentren con nuevas y relucientes insignias en esos uniformes. Lorenzo y su pelotón intercambiaron miradas cansadas, sin saber cómo reaccionar a las palabras del mayor. He leído los informes, subteniente Lupo, continuó el mayor Thompson, dirigiéndose directamente a Lorenzo. Su pelotón estaba en el fragor de la batalla y lograron repeler oleada tras oleada de ataques enemigos desde el frente. Muy admirable, debo decir. La mirada de Thompson recorrió a todo el pelotón, pero volvió a posarse en Lorenzo. Podía ver el potencial en el joven oficial, la tenacidad y la determinación que serían sumamente necesarias en los días venideros. Tras una breve observación de Lorenzo y sus hombres, el mayor Thompson se levantó de la mesa y dijo, descansen un poco. Hablaremos más después de que hayan descansado. Pueden retirarse. El pelotón, exhausto, saludó con rigidez antes de dirigirse a sus aposentos. El cansancio los envolvía como una pesada manta, pero la tentadora perspectiva de ascensos y reconocimientos rondaba por sus mentes mientras se quedaban dormidos. Días después, tras una agotadora sesión informativa que les dejó exhaustos, por fin llegó la tan esperada noticia. El ayudante del mayor convocó a Lorenzo y a su pelotón para que se presentaran inmediatamente en el despacho del mayor. El mayor Thompson comenzó a hablar con expresión solemne, caballeros, sus acciones durante el enfrentamiento con el enemigo no han pasado desapercibidas. Su valentía e ingenio bajo fuego son un orgullo para la causa aliada. Acto seguido, les entregó sobres, cada uno dirigido a ellos. Con efecto inmediato, subteniente Lupo, dijo, entregándole un sobre a Lorenzo, queda usted ascendido al rango de teniente primero. 4. A continuación, el mayor se dirigió al sargento de pelotón Richard. Con efecto inmediato, sargento de pelotón Lawrence, dijo, entregándole el sobre, queda usted ascendido al rango de sargento mayor.
Richard saludó con firmeza. La mirada del mayor Thompson se dirigió a los rangos inferiores del pelotón lupo. Y en cuanto a ustedes dos, dijo, señalando a Max y Patrick, soldado de primera clase Berkowitz, le entregó un sobre a un radiante Max, queda ascendido al rango de cabo. Y en cuanto a usted, soldado Goldberg, continuó, entregándole otro sobre a un Patrick con los ojos muy abiertos, queda ascendido al rango de soldado de primera clase. El mayor procedió entonces a ascender a todos los miembros del pelotón de Lorenzo que se habían distinguido durante la angustiosa defensa del buque mercante en ruta a Malta. La sala estalló en vítores y palmadas en la espalda, y el peso de sus recientes pruebas quedó momentáneamente olvidado en medio de la oleada de camaradería y orgullo. No celebren demasiado, muchachos, advirtió el mayor Thompson, la guerra está lejos de haber terminado. Pero esta noche, disfruten. Se lo merecen. Esa noche, los hombres recién ascendidos del pelotón celebraron sus ascensos al más puro estilo militar, con abundante cerveza maltesa y camaradería. Brindaron por sus camaradas caídos, sus nuevos rangos y las batallas que aún estaban por venir. A medida que avanzaba la noche, el teniente Lupo se encontró a solas con el sargento mayor Richard, el cabo Berkowitz y el soldado de primera clase Goldberg, los tres bebiendo tranquilamente y contemplando el puerto iluminado por la luna. ¿Sabes?, comenzó Richard, esta guerra está lejos de haber terminado. Me temo que vendrán días más oscuros. Lorenzo asintió con gravedad. Bueno, lo único que podemos hacer es sobrevivir. No olvides eso. Le dio una palmada en el hombro a Richard en un gesto reconfortante. A pesar de ser 2 años menor que Richard, y de haber mentido sobre su edad para alistarse, lo que lo hacía 4 años menor en realidad, Richard desconocía la verdad. A sus ojos, la madurez y el liderazgo de Lorenzo lo hacían parecer mayor, y jamás cuestionó la edad de su superior. Lo respetaba y admiraba demasiado como para hacerlo. 1. Richard asintió con la cabeza y chocó su copa con las de Lorenzo, Max y Patrick. Algunos miembros más del pelotón se unieron a ellos, y la celebración se prolongó hasta altas horas de la noche. Temprano por la mañana, Lorenzo se despertó con el graznido de las gaviotas fuera de la ventana de su cuartel. Gimió, frotándose los ojos legañosos mientras se incorporaba en la cama. La celebración de la noche anterior aún le rondaba por la cabeza, pero nada que una taza de café fuerte no pudiera solucionar. Entrecerrando los ojos en la penumbra, su mirada se posó en la nueva insignia de rango prendida en su uniforme, que indicaba su merecido ascenso a primer teniente. A pesar del ascenso, sabía que seguía al mando del mismo pelotón unido, con solo un poco más de responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, la sesión informativa tras su angustiosa supervivencia había sido esclarecedora. Formaban parte de una operación mayor con nombre en clave Operación Husky, que los llevaría a infiltrarse en Sicilia. Lo cual no era sorprendente, ya que él ya lo había predicho. 1. Lorenzo respiró hondo, preparándose para los desafíos que se avecinaban. Se habían ganado este breve respiro, pero todos sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Los nazis no se rendirían sin luchar. 4. Sacó las piernas de la cama y apoyó los pies firmemente en el frío suelo de piedra. Era hora de afrontar el día y lo que les deparara. Lorenzo dejó a un lado sus preocupaciones sobre la próxima misión mientras guiaba a su pelotón hacia el campo de entrenamiento. Esta era su primera oportunidad desde su llegada a Malta de entrenar bajo las órdenes del capitán Morgan, conocido por su dureza. Su reputación de implacable lo precedía, y se reflejaba en los rostros de los demás pelotones, tanto estadounidenses como aliados. Tras varios días de sesiones informativas, la familiaridad del entrenamiento resultaba a la vez extraña y reconfortante para el pelotón de Lupo y los demás pelotones del ejército de los Estados Unidos. El capitán Morgan los observó a todos, con la mirada fija en el pelotón de Lupo. Había oído hablar de sus hazañas defendiendo el barco Liberty en ruta a Malta. Se creen muy importantes, ¿verdad?, espetó. Pues les voy a borrar esa sonrisa de la cara. 1. El entrenamiento que siguió fue implacable. Se arrastraban por trincheras fangosas, escalaban muros y superaban pistas de obstáculos hasta que les ardían los músculos y les dolían los pulmones. El sol maltés caía a plomo sin piedad,
pero nadie se atrevía a quejarse. Mientras los pelotones se esforzaban al máximo en el agotador entrenamiento, muchos ojos cansados no pudieron evitar fijarse en un soldado en particular que parecía imperturbable ante los duros ejercicios. El teniente Lupo, como rezaba su uniforme, estaba empapado en sudor, pero ni siquiera jadeaba ni mostraba signos de agotamiento. Los demás soldados intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Quién es ese niño?, le susurró uno de ellos al otro. El teniente Lupo, respondió en voz baja. Él fue quien dirigió a sus hombres en la defensa de ese barco de la flota Liberty. La noticia se extendió como la pólvora, y las miradas envidiosas se transformaron en un respeto a regañadientes. Redoblaron sus esfuerzos, decididos a no ser superados por el joven oficial. El capitán Morgan, sin embargo, se percató de la determinación en sus ojos. Sonrió con sorna. Se creen muy duros, ¿eh? A ver cuánto les dura eso, ladró, ordenándoles que hicieran otra ronda. Finalmente, tras lo que parecieron horas, el capitán hizo sonar su silbato, indicando un breve descanso. El teniente Lupo condujo a sus hombres al comedor, donde devoraron sus raciones con avidez. Los demás pelotones estadounidenses y aliados hicieron lo mismo, sin apartar la vista del aparentemente incansable oficial. En los días siguientes, el nombre del teniente Lupo comenzó a circular entre las tropas estadounidenses y aliadas. El capitán Morgan, impresionado por su resistencia aparentemente inagotable y su destreza como tirador y estratega, lo apodó Lorenzo Lupo, el Lobo de Hierro. El sobrenombre se extendió como la pólvora, y muchos se preguntaban si el joven oficial era siquiera humano. 2. Sin embargo, no todos quedaron impresionados por la destreza del estadounidense. Entre los escépticos se encontraban los hermanos Shelby del ejército británico, que entrenaban junto a los miembros de su propio pelotón. 5. El teniente Thomas Shelby, flanqueado por su hermano mayor, el suboficial de segunda clase Arthur, y su hermano menor, el cabo John, dirigió a sus hombres con férrea determinación. El ejército británico, clave en la toma de Malta, no tenía tiempo para adular a un simple estadounidense. 6. Mientras los hermanos Shelby disfrutaban de un merecido descanso, John no pudo evitar sacar a colación el tema que todos tenían en mente. ¿Han oído hablar de Lorenzo, el Lobo de Hierro? Dicen que tiene una resistencia inagotable y que destaca en todos los entrenamientos. 3. El ejército británico, que se había entrenado por separado de los estadounidenses y otros aliados, se mostraba comprensiblemente escéptico. Arthur resopló, escupiendo el cigarrillo. ¿De verdad te crees esas tonterías? Son solo unos yanquis intentando demostrar que lo suyo es mejor que lo nuestro, los británicos. No te lo creas, John. Le dio una palmada en el hombro a su hermano menor, quien enseguida le apartó la mano de un manotazo. Me pregunto si estará tramando algo, como un entrenamiento secreto. John se defendió, con un atisbo de esperanza en su voz. 1. Arthur se volvió hacia su hermano Thomas. Tommy, pon en vereda a este mocoso. Thomas Shelby suspiró. Estoy de acuerdo con Arthur. No creas todo lo que oyes. Nadie es perfecto, y ningún entrenamiento secreto puede darle a un hombre energía ilimitada. John frunció el ceño, pero tenía razón. Entonces me pregunto, si tal vez esté usando algo, ya sabes, para mejorar su rendimiento. Con mejorar, se refería a sustancias dopantes. 3. Al oír esto, Thomas y Arthur intercambiaron miradas. Bueno, si ese Lobo de Hierro es tan bueno como dicen, tal vez esté bajo los efectos de alguna sustancia, reflexionó Arthur en voz alta. Thomas se acarició la barbilla. ¿Quieres decir que el yanqui tiene mejores benefactores que nosotros? Los ojos de John se iluminaron. Sí, ¿por qué no charlamos con él? Quizás podamos conseguir algo para nosotros antes de la misión. Arthur puso los ojos en blanco. Oye, lo único que quieres son más drogas, ¿verdad? Los Bennies están bien, pero si hay algo mejor, ¿por qué no? Replicó John. Se giró hacia Thomas. Tommy, ¿qué opinas? Thomas Shelby lo pensó un momento. De acuerdo,
invitemos a este lupo a nuestra cocina. A ver qué tal está hecho. 2. Los hermanos Shelby intercambiaron una mirada cómplice. Las tropas estadounidenses y aliadas tenían su propio comedor, mientras que el más grande estaba reservado para el ejército británico. Esta sería una oportunidad para comprobar si los estadounidenses eran tan buenos como decían. Los hermanos Shelby no fueron los únicos en notar el comportamiento inusual de Lorenzo. Unos pocos dentro del ejército de los Estados Unidos también comenzaron a murmurar entre sí, especulando que podría estar usando algún tipo de droga mágica para explicar sus nuevas habilidades. 2. Sin embargo, estas sospechas no fueron más que eso, rumores y conversaciones en voz baja. Ni el ejército estadounidense ni sus aliados contaban con pruebas concretas, y se mostraban reacios a confrontarlo directamente, sobre todo teniendo en cuenta su reciente éxito en la defensa de los buques Liberty y de los buques aliados. Decidieron vigilarlo, pero por el momento, optaron por guardar silencio, para no poner en peligro su ventaja